Organizar calificaciones. Vamos a ver ahora cómo podemos organizar cada una de nuestras calificaciones. Para ello vamos a irnos a las opciones de configuración de calificaciones de nuestro libro de calificaciones. Ahí aparecen cada una de nuestras categorías. Tengo yo aquí 3 actividades calificadas, 1 práctica, 2 foro, 3 prueba virtual. Son 3 actividades que se han generado y cada una de ellas tiene una calificación. Yo, para poder organizar las calificaciones, puedo valerme de las categorías. Si bien es cierto, ya tengo aquí 4 categorías generadas, la permanente 1, fíjense que esta es la categoría y ahí aparece justamente primero el título de la categoría, luego vienen los ítems que componen esta categoría y al final, donde termina la categoría, se ubica el total. En este caso, este total de la permanente 1 se está calculando a través de una media ponderada de calificaciones. Lo mismo va a suceder en las demás categorías, como por ejemplo la evaluación parcial. Aquí inicia, aquí dentro se van a ir apareciendo cada una de las actividades y al final termina donde dice total de evaluación parcial. Entonces yo puedo, digamos, organizar algunas de las calificaciones. Por ejemplo, todas las tareas podría organizarlas, o todas las evaluaciones escritas, o todas las pruebas virtuales, o de repente las participaciones en clase. Para poder organizarlas vamos a aprender a crear primero categorías. En la parte inferior del libro de calificaciones tenemos aquí 3 botoncitos. De estos 3 botoncitos vamos a utilizar normalmente 2 de ellos. El primero, que es para añadir ítems de calificación, que se hace para actividades fuera de línea. El segundo es para agregar ítems de resultado, normalmente para asignar a competencias. Y el tercer botoncito, que es para añadir justamente las categorías. Las categorías, recuerden, no es más que una agrupación de calificaciones. Vamos a hacerle un clic ahí en añadir categoría. Y vemos que nos aparecen 3 secciones, ¿no? Categoría de calificación, total de categoría y categoría padre. En la categoría de calificación le colocamos el nombre. Por ejemplo, vamos a colocar ahí todas las tareas y vamos a establecer el tipo de cálculo que vamos a utilizar. Yo lo voy a dejar por defecto en media ponderada de calificaciones. Luego, aquí en el total de la categoría vamos a poder establecer la calificación máxima, la calificación mínima. Si le hago clic en mostrar más, podría ponerle la calificación para aprobar, ¿no? Por ejemplo, 11,5. Podría establecer también el número de decimales, o si es que quiero que esté oculta hasta una determinada fecha, o que se bloquee para que no se puedan agregar notas hasta una determinada fecha. Entonces son las opciones para poder crear la categoría. Luego tenemos aquí la categoría padre. La categoría padre es importante porque establece en qué lugar se va a ubicar esta nueva categoría que estamos creando. Por defecto se coloca en la categoría raíz, en la categoría del curso. Este se llama curso capacitaciones. Pero luego nos aparecen para poder reubicarla en alguna de las categorías que ya están creadas. Yo la voy a crear dentro de la permanente 1. Y hacemos clic en guardar cambios. Una vez que he generado una nueva categoría, se va a colocar normalmente, fíjense aquí al final, aquí está la categoría que acabo de crear, tareas, ¿no? Con su nombre y al final con su total. No tiene dentro todavía ninguna actividad. Para poder mover cada uno de los ítems de calificación, lo único que tengo que hacer es seleccionar. Por ejemplo, si voy a mover la actividad práctica y el foro, vamos a mover estas 2 actividades. Observen que al finalizar al lado derecho de práctica y del foro, tengo acá 2 check para poder marcarlas. Hacemos justamente un clic en estos check y al final voy a tener la opción para mover los ítems seleccionados a la categoría tareas. Simplemente selecciono la categoría y estos 2 ítems, como pueden observar, se han movido de la permanente 1 a la categoría de tareas. Entonces, de esa manera nosotros podemos organizar todas nuestras calificaciones dentro de categorías. Esto se utiliza sobre todo para poder generar diferentes tipos de cálculo en las notas. Recordemos esto, las categorías no solamente organizan las notas, sino que me permite cambiar la forma de calcular. ¿Listo?
Bien, otra forma también de movilizar las actividades es haciéndole un clic en este icono que está a la izquierda, que aparece como una flechita señalando hacia arriba y hacia abajo. Si yo le hago aquí un clic, voy a mover el foro y me aparecen unos cuadritos punteados para que yo le pueda indicar en qué lugar se va a ubicar. Por ejemplo, el foro que está acá dentro de la categoría de tareas, lo voy a volver a ubicar en la permanente, pero antes de la prueba virtual. Aquí en este espacio le hago un clic y justamente ahí se ha colocado, ¿no? Antes de la prueba virtual aparece el foro. Entonces son dos formas de poder movilizar los ítems de calificación. Como pueden observar, no solamente se pueden mover los ítems, también las categorías cuentan con ese botoncito para poder ubicarlos. Si yo quiero que tareas no aparezca al final y aparezca al inicio, de la misma manera le hago un clic en ese icono y le voy a decir que se coloque al inicio de permanente 1. Hacemos el clic ahí y ya se ha ubicado ahí, ¿no? Junto con su actividad que era la práctica. Entonces podemos mover, organizar las calificaciones de acuerdo a nuestras necesidades. Eso sería todo para poder organizar los ítems de calificación dentro del libro de calificaciones.